Bienvenidos a nuestra inmersión en el mundo del estoicismo, una filosofía antigua que sorprendentemente sigue resonando con fuerza en nuestros días. ¿Te has preguntado alguna vez cómo encontrar la calma en medio del caos que a veces nos rodea? Es una pregunta universal, sin duda. Y el estoicismo que se originó en la antigua Grecia, en el siglo Terotenque, ofrece respuestas que han perdurado a través de los siglos. Me intriga cómo una filosofía de hace más de 2000 años puede seguir siendo tan relevante. ¿Quiénes fueron los estoicos? Pues, ¿De dónde surge esa sabiduría que parece trascender el tiempo? el estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio, un comerciante que tras perderlo todo en un naufragio encontró refugio en la filosofía. Imagínate la transformación vital que experimentó, de la actividad comercial a la búsqueda de la sabiduría en el ágora de Atenas. Impresionante. Un auténtico ejemplo de resiliencia ante la adversidad. ¿Y dónde enseñaba Zenón? Pues en un pórtico conocido como la Stoa Poikil, de ahí el nombre estoicismo. Sus ideas atrajeron a personas de todos los ámbitos, desde humildes artesanos hasta poderosos políticos. Y lo más fascinante es que el estoicismo ha influido en figuras tan dispares como emperadores romanos, artistas del Renacimiento e incluso pensadores modernos como nosotros. Es increíble cómo una filosofía puede tener un impacto tan duradero en la historia del pensamiento. ¿Cuáles dirías que son los principios clave que la sustentan? ¿Qué la hace tan especial? Uno de los pilares del estoicismo es la idea de que la virtud es el bien supremo. Para los estoicos, la felicidad auténtica, esa que perdura, no reside en placeres efímeros ni en la acumulación de riquezas, sino en vivir en sintonía con la razón y la naturaleza. Esa idea de la virtud como camino a la felicidad choca un poco con la mentalidad actual. ¿No crees? Vivimos en una sociedad que a menudo prioriza el placer inmediato y el éxito material por encima de todo. Sin duda, el estoicismo nos invita a cuestionar esos valores, a redefinir lo que realmente importa. Nos recuerda que la búsqueda incesante del placer puede llevar a la frustración, mientras que la virtud es actuar en coherencia con nuestros principios, nos conduce a una satisfacción más profunda y duradera. Y en relación con esa búsqueda de una vida virtuosa, ¿qué significa para los estoicos vivir en armonía con la naturaleza? Significa comprender y aceptar el orden natural del mundo con sus ciclos de luz y oscuridad, de crecimiento y decadencia. No se trata de resignación pasiva, sino de reconocer que hay cosas que escapan a nuestro control, como el clima, la fortuna o las acciones de los demás. Aceptar esto con serenidad nos libera de una gran carga. Tiene sentido. Si nos obsesionamos con lo que no podemos controlar, solo aumentaremos nuestro sufrimiento. ¿Y qué nos puedes contar sobre la dicotomía del control? Me parece un concepto muy potente. Es uno de los pilares del estoicismo. Epicteto, uno de los grandes estoicos, lo resumía así: no hay que pretender que las cosas sucedan como uno quiere, sino querer que sucedan como sucedan. Es decir, diferenciar entre lo que está bajo nuestro control, como nuestros pensamientos y acciones, y lo que no lo está, como las circunstancias externas o las opiniones ajenas. Pero eso no significa que debamos resignarnos pasivamente a todo lo que nos sucede, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo se conjuga esa aceptación con la acción, con la lucha por nuestros objetivos? Buena pregunta. El estoicismo no nos invita a la inacción, sino a enfocar nuestra energía en aquello que realmente podemos influir. No podemos controlar si llueve o hace sol, pero sí podemos elegir llevar un paraguas o disfrutar del sol. No podemos controlar el tráfico, pero sí podemos salir con tiempo o elegir un medio de transporte alternativo. Es decir, se trata de actuar con responsabilidad y sabiduría, reconociendo nuestros límites y aceptando con serenidad lo que escapa a nuestro control. Es como si tuviéramos un timón interior que nos permite navegar por las tormentas de la vida, eligiendo el rumbo, sin dejarnos arrastrar por las olas. Exacto. No se trata de negar las emociones, sino de no permitir que nos dominen. Y en este punto me parece importante hablar del concepto de ataraxia. ¿Qué significa exactamente para los estoicos? La ataraxia es esa imperturbabilidad, esa calma mental que los estoicos buscaban cultivar. Es la capacidad de mantener la serenidad incluso en medio de la adversidad, sin dejarnos abrumar por el miedo, la ira o la tristeza. Imagina, por ejemplo, que te enfrentas a una fecha límite en el trabajo y sientes que la presión te agobia. Un estoico, en lugar de dejarse llevar por el estrés, recurriría a la ataraxia para analizar la situación con calma, priorizar las tareas y enfocar su energía en lo que realmente puede controlar paso a paso. Es una visión muy práctica. La ataraxia no es una ensoñación, sino una herramienta para afrontar los desafíos con mayor claridad y eficacia. Hablando de afrontar los desafíos, me gustaría explorar el concepto de amor fati. Ajá. ¿Cómo es posible amar al destino incluso cuando nos trae dolor o sufrimiento? El amor fati, más que una resignación ante el dolor, es una aceptación profunda de todo lo que la vida nos depara, lo bueno y lo malo, como parte de un tejido que nos ayuda a crecer. No se trata de regodearnos en el sufrimiento, sino de encontrar significado incluso en las experiencias más difíciles. Imagina que pierdes un trabajo que valorabas mucho.
En lugar de lamentarte o culparte un estoico, intentaría comprender las lecciones que puede extraer de esa experiencia, las oportunidades que pueden surgir de ese cambio. Es como convertir la adversidad en una maestra, en una fuente de aprendizaje y crecimiento. Exacto. El estoicismo nos enseña que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar destellos de luz si sabemos mirar con atención. Hasta ahora hemos explorado los fundamentos del estoicismo, sus principios básicos. Pero ¿cómo podemos llevar esta filosofía a la práctica en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos convertir la teoría en acciones concretas? Los estoicos desarrollaron una serie de prácticas que nos ayudan a cultivar la virtud y a vivir en armonía con la naturaleza. Una de ellas es la reflexión diaria, un ejercicio que nos permite analizar nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones para identificar áreas de mejora. ¿Te refieres a un tipo de introspección, a un diálogo interno para evaluar cómo estamos viviendo, si estamos actuando en coherencia con nuestros valores? Precisamente Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, dedicaba tiempo cada día a este ejercicio de introspección, plasmando sus reflexiones en sus meditaciones. Es como si hiciéramos un balance personal para asegurarnos de que nuestra brújula interna apunta en la dirección correcta. Exacto. Y hay otra práctica estoica que puede resultar un poco paradójica a primera vista, que es la visualización negativa. Visualización negativa. Sí. Eso no nos predispone a esperar lo peor. No se trata de ser pesimistas, sino de prepararnos mentalmente para las inevitables dificultades de la vida. Al imaginar posibles escenarios adversos, reducimos la ansiedad que nos generan y nos fortalecemos para afrontarlos si llegan a ocurrir. Es como si entrenáramos nuestra mente para ser más resiliente. Exacto. Y al familiarizarnos con la posibilidad del fracaso, de la pérdida o del dolor, apreciamos con mayor intensidad lo que tenemos en el presente. Es una forma de cultivar la gratitud. Es curioso cómo una técnica que parece tan oscura puede en realidad llevarnos a una mayor apreciación de la vida. ¿Y qué nos puedes decir sobre el autoexamen y la autodisciplina? ¿Qué papel juegan en el estoicismo? El autoexamen implica ser conscientes de nuestros pensamientos y acciones, analizar nuestras motivaciones y cuestionar nuestras creencias. Requiere honestidad y valentía para mirar en nuestro interior, pero es fundamental para nuestro crecimiento personal. La autodisciplina, por otro lado, es la fuerza de voluntad para actuar de acuerdo con nuestros principios, incluso cuando es difícil. Es decir, no dejarnos llevar por la tentación o la pereza, sino mantener el rumbo que nos hemos marcado, por más complicado que sea el camino. Exactamente. La autodisciplina nos libera de la tiranía de nuestros impulsos y nos permite vivir de una forma más consciente y virtuosa. Y ya para terminar esta parte de nuestra inmersión en el estoicismo, hablemos del concepto de impermanencia. ¿Cómo encaja en esta filosofía? La impermanencia es una realidad fundamental para los estoicos. Todo cambia, todo fluye, nada permanece igual para siempre. Aceptar esta realidad con serenidad nos libera del apego obsesivo a las cosas, nos ayuda a disfrutar del presente sin miedo a perderlo. Es como si aprendiéramos a bailar con la vida, a fluir con sus cambios, en lugar de resistirnos a ellos con todas nuestras fuerzas. Una imagen muy acertada. Aceptar la impermanencia nos permite afrontar la pérdida con mayor paz interior, sabiendo que todo, incluso el dolor, es pasajero. Me parece una enseñanza muy valiosa para estos tiempos de incertidumbre y cambio constante. Sin duda, el estoicismo nos ofrece una brújula para navegar por las aguas turbulentas de la vida, manteniendo el rumbo hacia una vida más plena y significativa. Y lo más interesante es que esta sabiduría estoica no es un privilegio de unos pocos, sino un camino abierto a todo aquel que desee transitarlo. No importa tu origen, tu profesión o tu situación actual, el estoicismo te ofrece herramientas para cultivar la virtud, la resiliencia y la paz interior. Me gusta esa idea. Es como si el estoicismo democratizara la búsqueda de una vida más plena y significativa. Exactamente. Y además el estoicismo no es un conjunto de dogmas rígidos e inamovibles, sino un conjunto de principios que se adaptan a cada persona y a cada época. Es una filosofía en constante evolución que nos invita a reflexionar y a encontrar nuestra propia interpretación de sus enseñanzas. Es como si tuviéramos una caja de herramientas a nuestra disposición y pudiéramos elegir las que mejor se adapten a nuestras necesidades y circunstancias. Y lo que me parece fundamental es que no nos invita a la pasividad, sino a la acción, a tomar las riendas de nuestra vida. Así es. El estoicismo nos impulsa a actuar con responsabilidad, a luchar por aquello en lo que creemos, a no resignarnos a ser meros espectadores de nuestra propia existencia. Nos recuerda que tenemos el poder de elegir nuestra actitud, nuestros pensamientos y nuestras acciones, incluso en las situaciones más difíciles. Es una filosofía que nos empodera, que nos recuerda que no somos víctimas de las circunstancias, sino que tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad desde dentro hacia afuera. Precisamente. Y una de las áreas donde el estoicismo puede ser especialmente útil es en la toma de decisiones. A diario nos enfrentamos a un sinfín de lecciones, algunas triviales, otras de gran trascendencia.
¿Cómo podemos aplicar la sabiduría estoica para tomar decisiones más acertadas? Y sobre todo para vivir con mayor serenidad el proceso de elección. Es una pregunta que seguro resuena en muchos de nosotros. A menudo nos sentimos abrumados por la incertidumbre, por el miedo a equivocarnos, por la presión de elegir el camino correcto. ¿Qué nos aconsejan los estoicos? En primer lugar, nos invitan a conectar con nuestros valores y principios. Antes de tomar cualquier decisión debemos preguntarnos, ¿qué es realmente importante para mí? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué legado quiero dejar en el mundo? Es decir, tener claro nuestra brújula interna para no perdernos en el laberinto de las opciones. Exactamente. Una vez que hemos definido nuestro norte, podemos evaluar las diferentes alternativas con una mirada más serena y objetiva. ¿Qué opción nos acerca a nuestros objetivos? ¿Qué opción es más coherente con nuestros valores? ¿Qué opción nos permitirá vivir con mayor paz interior? Es como si tuviéramos una serie de filtros a través de los cuales analizar cada posibilidad, descartando aquellas que no se alinean con nuestra esencia, con nuestro propósito. Así es. Y un punto fundamental que nos recuerda el estoicismo es que no podemos controlar el resultado final de nuestras decisiones. Podemos tomar la mejor decisión posible basada en la información que tenemos en ese momento, pero siempre habrá factores externos que escapan a nuestro control y que pueden influir en el resultado final. Es decir, aceptar que la vida es un juego en el que no siempre ganaremos, pero que lo importante es jugar con sabiduría, con integridad, con la conciencia tranquila de haber hecho lo mejor que pudimos. Una excelente analogía, y en este sentido el estoicismo nos libera de la ansiedad, de la culpa, de la frustración que a menudo acompañan a la toma de decisiones. Nos recuerda que lo importante no es el resultado final, sino la intención con la que actuamos. Es un mensaje muy liberador. Nos permite soltar el peso de la responsabilidad por aquello que no podemos controlar y centrarnos en lo que sí depende de nosotros, nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestro compromiso con la virtud. Precisamente. Y ya que hablamos de soltar el peso, ¿cómo nos ayuda el estoicismo a afrontar el fracaso, esa experiencia inevitable que todos en mayor o menor medida hemos vivido? Es una pregunta que resuena con fuerza en nuestro interior. El miedo al fracaso, a la crítica, al juicio de los demás, a menudo nos paraliza, nos impide avanzar, nos encierra en nuestra zona de confort. ¿Cómo podemos transformar esa experiencia en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento? El estoicismo nos ofrece una perspectiva muy interesante sobre el fracaso. En primer lugar, nos recuerda que forma parte del camino. Todos nos equivocamos, todos tropezamos, todos caemos. Es parte del proceso de aprendizaje de la evolución de crecimiento. Es decir, que fracaso no es un signo de debilidad o incompetencia, sino una señal de que estamos vivos, de que estamos en movimiento, de que estamos aprendiendo. Exactamente. Y lo que es aún más importante, el estoicismo nos enseña que no somos nuestro fracaso. Un error, una derrota, un revés no define quiénes somos. Nuestra valía no depende de nuestros éxitos o fracasos, sino de nuestro compromiso con la virtud, con la búsqueda de la excelencia, con la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Es una enseñanza muy poderosa. Nos libera del peso del juicio, tanto propio como ajeno, y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje, nuestra evolución como seres humanos. Así es. En lugar de lamentarnos o culparnos por nuestros errores, el estoicismo nos invita a analizarlos con objetividad y a extraer de ellos valiosas lecciones. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? ¿Qué podemos hacer de forma diferente la próxima vez? ¿Cómo podemos convertir este tropiezo en un trampolín hacia el éxito? Me gusta esa idea. Transformar el fracaso en una oportunidad, en una fuente de sabiduría, en un motor de crecimiento. Es una perspectiva que nos empodera, que nos libera del miedo y nos permite abrazar la incertidumbre con mayor confianza. Exactamente. Y ya que hablamos de incertidumbre, ¿cómo podemos aplicar el estoicismo para afrontar el cambio, esa constante en nuestras vidas, que a menudo nos genera inquietud, resistencia, incluso miedo? Es una pregunta muy relevante en el mundo actual, donde todo parece estar en constante movimiento, en permanente transformación. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Las relaciones cambian, los trabajos se reinventan, la certeza se desvanece. ¿Cómo podemos navegar por este mar de cambios sin perder el equilibrio, la serenidad, la confianza en nosotros mismos? El estoicismo nos ofrece una brújula para navegar por la incertidumbre. En primer lugar, nos recuerda que el cambio es una ley fundamental de la naturaleza. Todo está en flujo, nada permanece igual para siempre. Las estaciones cambian, el día se convierte en noche, las células de nuestro cuerpo se renuevan constantemente.
Aceptar esta realidad con serenidad nos permite soltar el apego a lo conocido, a lo seguro, a lo que nos da una falsa sensación de control. Es como si aprendiéramos a surfear las olas del cambio en lugar de luchar contra la fuerza del océano. Confiar en nuestra capacidad de adaptación, en nuestra resiliencia, para afrontar lo nuevo, lo desconocido, lo que nos saca de nuestra zona de confort. Exactamente. Y lo más importante, el estoicismo nos recuerda que no podemos controlar el cambio, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante él. Podemos elegir verlo como una amenaza o como una oportunidad. Podemos dejarnos llevar por el miedo o abrazar la posibilidad de aprender, de crecer, de expandir nuestros horizontes. Es decir, que el cambio no es bueno ni malo en sí mismo, sino que depende de la lente, a través de la cual lo miremos, de la actitud con la que lo recibamos. Podemos elegir aferrarnos al pasado o abrirnos al futuro con curiosidad, con valentía, con la confianza de que pase lo que pase, tenemos los recursos internos para afrontar cualquier desafío. Así es, y en este sentido, estoicismo nos invita a centrarnos en lo que está bajo nuestro control. Podemos perder nuestro trabajo, nuestra casa, incluso nuestros seres queridos. Pero hay algo que nadie nos puede arrebatar: nuestra capacidad de elegir cómo respondemos ante la adversidad. Es decir, que incluso en las circunstancias más difíciles, incluso cuando la vida nos pone a prueba, siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud, nuestra perspectiva, nuestra respuesta. Exactamente. Y esa es la verdadera fuente de nuestra fuerza interior. Es un mensaje de esperanza, de empoderamiento. Nos recuerda que por más difíciles que sean las circunstancias, siempre tenemos el poder de elegir nuestra respuesta, nuestra actitud, nuestra forma de interpretar lo que nos sucede. Hablando de respuestas y actitudes, me gustaría volver al tema del estoicismo moderno. ¿Es realmente posible aplicar esta filosofía en el mundo actual con todas sus presiones, distracciones y desafíos? Es una pregunta válida. Vivimos en una época frenética, hiperconectada, donde la información nos bombardea sin descanso. Es fácil sentirse abrumado, estresado, ansioso. Sin embargo, el estoicismo no nos pide que nos aislemos del mundo, sino que aprendamos a gestionarlo con sabiduría, con serenidad. No se trata de eliminar las emociones, sino de no permitir que nos dominen, que nos arrastren. Es decir, que no se trata de convertirlos en seres impasibles sin sentimientos. El estoicismo reconoce la importancia de las emociones, pero nos invita a no ser esclavos de ellas. Exactamente. Los estoicos veían las emociones como olas en el océano. Podemos surfearlas, disfrutar de su energía, pero no debemos dejarnos arrastrar por ellas hacia la profundidad. Podemos observarlas, comprenderlas, aceptarlas y luego con serenidad elegir nuestra respuesta. Me gusta esa imagen. Y hablando de ejemplos concretos, mencionabas antes que hay figuras contemporáneas que han integrado el estoicismo en sus vidas. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre ellas? Claro. En el ámbito empresarial, por ejemplo, Tim Ferriss, conocido por su podcast y sus libros sobre productividad, ha hablado abiertamente de cómo el estoicismo le ayuda a gestionar el estrés y la presión de su trabajo. Utiliza técnicas como la visualización negativa para prepararse mentalmente para los desafíos y la reflexión diaria para evaluar sus acciones y tomar mejores decisiones. Es interesante cómo alguien que se dedica a optimizar el rendimiento encuentra en una filosofía antigua herramientas tan valiosas para el mundo moderno. Sí, y es que la búsqueda de la eficacia no tiene por qué estar reñida con la serenidad. De hecho, el estoicismo nos enseña que a menudo la mejor manera de alcanzar nuestros objetivos es cultivando la paz interior, esa calma mental que nos permite enfocar nuestra energía de forma más eficiente. Y además de Tim Ferriss, hay otros ejemplos de estoicismo en acción en el mundo actual. Por supuesto, Ryan Holiday, autor de varios bestsellers sobre estoicismo, ha hecho un trabajo excepcional al traducir los principios estoicos a un lenguaje accesible para el público contemporáneo. Sus libros como El obstáculo es el camino o La actitud es la clave se han convertido en auténticas guías de resiliencia para emprendedores creativos y en general para cualquier persona que busque vivir con mayor sabiduría y serenidad. Es admirable cómo Holiday ha logrado tender un puente entre la sabiduría antigua y los desafíos del mundo moderno, demostrando que el estoicismo no es una reliquia del pasado, sino una fuente de inspiración y orientación para el presente. Totalmente. Y no solo en el ámbito empresarial, encontramos ejemplos de estoicismo en acción. En el mundo del deporte, atletas de élite como Tom Brady o Serena Williams han reconocido la influencia del estoicismo en su mentalidad y en su rendimiento. Es fascinante cómo estos atletas que se enfrentan a una presión inmensa encuentran en una filosofía de hace más de 2000 años herramientas para gestionar sus emociones, mantener la concentración y superar la adversidad. Sí, Tom Brady, por ejemplo, ha hablado en numerosas ocasiones de la importancia de controlar lo que puede controlar, como su esfuerzo y su dedicación, y aceptar con serenidad lo que escapa a su control, como las decisiones de los árbitros o las lesiones. Es una clara aplicación de la dicotomía del control, un principio fundamental del estoicismo. Y Serena Williams, por su parte, ha destacado cómo el estoicismo le ayuda a afrontar la presión de la competición, a gestionar la frustración de las derrotas y a volver más fuerte después de cada revés. Exacto. El estoicismo no nos promete una vida sin obstáculos, sin desafíos, sin dolor.
Nos ofrece en cambio una brújula para navegar por las inevitables tormentas de la vida, manteniendo el rumbo hacia una existencia más plena y significativa. Es una filosofía que nos invita a vivir con mayor conciencia, a aceptar lo que no podemos cambiar, a enfocar nuestra energía en lo que sí podemos influir y a cultivar la virtud como camino hacia una felicidad más auténtica y duradera. Así es. Y lo más importante es que el estoicismo no es una meta inalcanzable, sino un camino que podemos recorrer paso a paso, día a día. No se trata de ser perfectos, sino de mejorar continuamente, de aprender de nuestros errores y de avanzar con serenidad y determinación hacia la mejor versión de nosotros mismos. Me parece un mensaje muy inspirador para terminar nuestra inmersión en el mundo del estoicismo. ¿Te gustaría añadir algo más antes de despedirnos? Simplemente invitar a nuestros oyentes a explorar esta filosofía milenaria, a descubrir sus tesoros ocultos y a experimentar cómo sus